nuestra institución, nuestra organización gremial, ha crecido y se ha fortalecido confrontando al Estado. Sin ir más lejos, se inaugura la organización o la fuerza que va a dar lugar a la organización hace 100 años atrás con la huelga de 1921, que fue una huelga hecha con apenas un germen de sindicalización, con muy pocos lugares donde había un colectivo con cierta organicidad, como puede ser la Unión de Magisterio de Rosario, que impulsó aquella huelga, y en el resto de la provincia había entusiastas, pero que rápidamente detectaron cuál era el potencial de estar organizados, las formas en que había que organizarse también, y por supuesto, la construcción, un compromiso con la construcción de una herramienta de lucha que aún hoy tenemos. Una herramienta de lucha con una característica muy particular, que no es verticalista, que no es autoritaria y que es profundamente democrática. Esto que les estoy diciendo está expresado en nuestro estatuto. Yo voy a señalar después algunas aparentes contradicciones del estatuto, o que podrían sonar como contradicciones, pero leídas a la luz de la experiencia, nos van a mostrar un equilibrio de poder, una articulación de decisiones cuyo centro y cuya base son nuestros afiliados. En ese aspecto, aquella lucha de 1921 dejó las puertas abiertas para que 7 años después se conformara la Federación del Magisterio. Claro, ya ahí su propio nombre nos dice cuáles eran los caminos por donde iba a ir la construcción institucional. Una federación que tenía asociaciones de base que estaban en cada una de las localidades, especialmente aquellas localidades que tenían una escuela normal, formadora de maestros, alrededor de la cual se articulaban todas las aspiraciones de los docentes en las distintas épocas. Luego eso fue avanzando. Avanzando significa cubriendo todo el territorio de la provincia y siendo cada vez más fuerte, a punto tal que ha exigido a los distintos gobiernos de turno una serie de estrategias para poder diluir la fortaleza de la asociación docente, que bueno, en algunos puntos llega a ser inimaginable. Vamos desde cesantías masivas, formación de gremios paralelos desde el propio Estado, censura, y bueno, y durante los interregnos de las dictaduras militares, ya la coerción para cortar cualquier tipo de organización y demanda colectiva. Quiero avanzar en algunas cuestiones muy, muy sencillas, porque después mis compañeros van a profundizar más acerca de la cuestión del delegado, pero quiero darles algunas cositas. Primero, los delegados, nuestros delegados, son delegados de las escuelas, igual que los delegados seccionales. Somos delegados de los departamentos, no somos delegados de la organización central ni de la comisión directiva central. Nuestros delegados les eligen en las escuelas. Y en el único lugar donde el estatuto permite la participación del no afiliado es justamente para la elección de quien va a representar a la institución escolar. El no afiliado puede participar votando a quien lo va a representar. Ahora fíjense lo siguiente, y esto puede ser contradictorio. Ninguno de los delegados tenemos el peso decisorio en el gremio. Lo tienen las asambleas. Entonces, rebobinamos y en realidad, quienes detentamos algún tipo de representación, somos la correa de transmisión desde la decisión de las asambleas hacia el hacer político sindical. Esto es muy importante y nos diferencia muchísimo de otras tradiciones sindicales.
El afiliado, las asambleas son de afiliados. Es decir, por supuesto, el delegado es también un afiliado. Es más, para ser delegado hay que ser afiliado. Sin embargo, el peso de la decisión, la construcción de la decisión, está en el afiliado. Y para eso se establecen dos tipos de asambleas. Las asambleas de afiliados que se realizan en cada departamento y a su vez las asambleas de delegados, que fíjense, esta delegación de la asamblea de delegados a la asamblea de afiliados, que es la que se hace en Santa Fe, esa delegación tampoco corresponde ni al delegado seccional ni al delegado de escuela. Quien va a participar en la asamblea de delegados de Santa Fe va a ser un delegado elegido en la propia asamblea de afiliados. Esta estructura ampliamente democrática que articula distintas instancias y formas de decisión, lo que hace es siempre darle la última palabra a cada uno de los afiliados de nuestro gremio. Este tipo de organización, esta forma de construcción de las decisiones, nos diferencia muchísimo de otras tradiciones sindicales, muchas de ellas construidas desde el Estado, muchas de ellas construidas desde posiciones político-partidarias, la nuestra construida desde los propios maestros, desde los propios docentes. En la huelga del 21, que les mencionaba recién, después de estar 16 meses sin cobrar el sueldo, después de sufrir una cesantía de casi el 25% de los docentes, escucharon bien, escucharon bien, no me equivoqué, y después de, no pagar, después de esa cesantía no pagar la deuda hasta casi un año después, es decir, cuando la pagan, ya se acumulaba casi 26 meses de deuda, ese acto fundacional, esa lucha fundacional, pervive en nuestra organización a pesar de las generaciones que han pasado, lo cual también hace que el sostenimiento de la institución sea a base de participación, a base de poner el cuerpo, a base de estar presentes y de que hay algo que en realidad no se delega, que es el poder de los docentes. El poder de los docentes es el poder de los docentes. Bueno, yo con esto los dejo, simplemente era una introducción pensando con algunos elementos, muy pequeños tal vez, o muy rápidos, a fin de poder insertar históricamente cuál es la tradición que nos sostiene y qué es en realidad el legado que recibimos y es nuestro compromiso para seguir sosteniéndolo. Si los docentes no tuviéramos un gremio democrático, mal podríamos impulsar a nuestros alumnos en las escuelas, a nuestros estudiantes, a alentar la participación democrática y a alentar que la voz de los ciudadanos, de los trabajadores, sea aquella que tenga prioridad en la escena pública. Y por eso tan importante es en nuestra historia poder hacernos cargo de esto y empujar con el granito de arena que va a significar que todos ustedes puedan ofrecerse a representar a los compañeros, ofrecerse a participar en la democracia gremial y ofrecerse a cambiar la realidad, ya que la única forma de poder cambiarla es entre todos y no de manera individual. Bueno, con esto termino, le voy a dar paso a Juan Pablo, creo que Juan Pablo, no sé quién me seguía, Gustavo. Sí, sí, gracias Armando, muy bueno. Ahí para hacer un breve nexo, ¿no? Para que todas las compañeras que van a ser delegados o las que son delegados, es muy importante y una recomendación. La delegación de Ansafé Caseros ha producido una película sobre a 100 años de la primera huelga docente. Esa película en poco tiempo va a estar en otras salas, ellos se han comprometido a transitar por toda la provincia y por todos los lugares que sea necesario, divulgando y transmitiendo y compartiendo esa tremenda experiencia que dio origen a este gremio. Yo digo esto porque Armando viene y hace una intervención muy cortita, pero que tiene que ser muy nodal para nosotros, y es saber de dónde venimos. La historización y la memoria
son imprescindibles en la vida de nuestros gremios, para que sepamos también que la historia no empieza con nosotros, ¿no? Que siempre nosotros estamos acá porque antes otros ideales y demás estuvieron con nosotros. Estuvieron fundando y creando y desarrollando la vida gremial. Así que bueno, continuamos con Juan Pablo Casielo, delegado, secretario gremial de la ANSAFE Rosario. Ahora Juan Pablo va a tomar la palabra. Bienvenido, Juan Pablo. Bueno, gracias, Gustavo, gracias, Armando. Bueno, gracias a todos, a todas por estar. Para nosotros esta convocatoria era importante, pensando en el conjunto de la provincia, en el debate en el que estamos, ¿no? Comparto plenamente lo que señalaban los compañeros en relación a la importancia a pensar que no empezamos de cero la historia, que la historia viene de mucho antes, y que en el gremio nuestro hay una historia muy rica y muy importante, y que los delegados de escuela vienen teniendo en eso un lugar crecientemente importante. Me parece que cada vez más, yo la historia la vivo en este gremio desde hace ya como unos 30 años, y conozco un poquito también por lectura o por experiencia de otros compañeros y compañeras la historia antes, y me parece que hay un proceso de que los delegados y las delegadas de las escuelas están teniendo cada vez una mayor importancia. Parece que ese es un dato que nosotros tenemos que valorar, que tenemos que considerar, y que el desafío que se está planteando hoy en todas las escuelas de la provincia, en esta posibilidad de renovar, ratificando o eligiendo nuevos delegados y delegadas de escuela, adquiere una importancia central, ¿no? No voy a decir que el gremio sin los delegados y las delegadas de escuelas no existe, pero sin duda es mucho más débil. Sin duda el delegado en cada lugar y la delegada en cada lugar de trabajo es un elemento central que le da vida al gremio. Yo voy a plantear ahora algunas cuestiones medio informativas, básicas, que por ahí algunos compañeros y compañeras preguntan, y después voy a terminar en todo caso con algunas reflexiones y algunos planteos que me parece que ubican la actual coyuntura gremial en que estamos, y en lo que entiendo yo de alguna manera que tenemos en esta elección una oportunidad. Me voy a compartir un par de plaquitas por ahí para ordenar la información, vamos a ver si me sale, no es fácil que me salga, pero para que por ahí lo visual ayuda a aclarar. Vamos acá. Bueno, creo que ahí se ve. En principio, algunas cuestiones, insisto, informativas muy básicas, sumando a lo que señalaba Armando, ¿qué es lo que estamos eligiendo? En principio, en todas las escuelas de la provincia, estamos eligiendo un delegado o delegada titular y uno suplente en cada turno, ¿no? Lo normal, lo habitual, son escuelas mañana y tarde, o sea que de alguna manera esas escuelas están planteando la posibilidad de tener un equipo, un grupo, un colectivo de 4 delegados y delegadas, ¿no? Un titular y un suplente de cada turno. Por supuesto que hay algunas escuelas que tienen un solo turno, que solamente podrán tener 2 delegados, y hay escuelas que tienen también turno vespertino, por ejemplo, y ahí se plantea la posibilidad de elegir 3 delegados titulares y 3 delegados suplentes. Siempre la posibilidad de ocupar todos esos espacios fortalece a veces, Armando, equipos de trabajo, ¿no? Incluso planteando a veces mecanismos de rotación entre los delegados y las delegadas, eso fortalece. Después, ¿quiénes son los que eligen a los delegados? En principio, lo decía bien Armando, es el único lugar del estatuto en donde le da un lugar claro y una posibilidad de los no afiliados. Como el delegado y la delegada son representantes de un turno, bueno, son representantes del conjunto del turno, de los afiliados y también de los compañeros y las compañeras que no están afiliadas, ¿no? Entonces, al momento de elegir, vale la opinión y la definición de cada uno de los docentes de ese turno. En principio, el turno de compañeros y compañeras de esa escuela se ponen en asamblea, y desde ahí, ¿cómo hago para sacar esta placa? Desde ahí, desde el lugar que acá.
En principio, el conjunto de compañeros y compañeras se ponen en asamblea y eligen a los delegados y al delegado o a la delegada de su propio turno, ¿sí? Esa es un poquito la idea. Sabemos también que la práctica es que muchas veces, y no es un problema que sea así, hay un acuerdo, ¿no? Hay el conjunto de compañeros y compañeras, se proponen dos, se ponen de acuerdo, yo estoy dispuesto a ser titular, yo quiero ser suplente, y en ese caso no es necesaria la elección, simplemente por acuerdo de los compañeros y compañeras completan la planilla que tienen, donde se ponen adelante los datos de los que son los delegados, la aceptación que hay, y se ponen detrás las firmas del conjunto de, insisto, afiliados o no afiliados del turno que los eligieron, ¿sí? Eso es en relación al propio proceso de elección. En principio hay una fecha propuesta, que es hasta el 20 de septiembre. Habrá que ver qué escuelas llegan y cumplen con esa fecha, y seguramente, si es necesario, alguna escuela se podrá tomar algún tiempo más, si le hace falta, para poder elegir al delegado o a la delegada. Esperen que pase a la siguiente placa. Ahora voy a plantear un poquitito en esta placa, a ver si lo logré. ¿Se ve, no? Sí. ¿Cuáles son las tareas de los delegados y las delegadas? En principio, lo plantea el estatuto, es un debate. Armando me parece lo señalaba bien. Entender al delegado como un delegado de su escuela, de sus compañeros y compañeras, ¿sí? No una correa de transmisión de las comisiones directivas que simplemente lo que hace es bajar la información. Sin duda, informar es una tarea principal. Sin duda, informar es una tarea principal, ¿no? Que da los elementos necesarios que cualquier compañero o compañera en la escuela tiene que tener. Entonces, informar es una tarea del delegado. También ayudar en la formación, ¿sí? Y eso también es una responsabilidad que tenemos que tener nosotros desde las comisiones directivas, pero bueno, cómo el delegado o la delegada con los elementos que va teniendo puede ir dando una mano, ayudando a los compañeros y las compañeras para que manejen algunas cuestiones de formación en relación al reglamento y otras cuestiones que son importantes, y es un pasito que tiene que estar el delegado o la delegada adelante de sus compañeros y compañeras aportando. Por supuesto, tiene la tarea principal de promover los debates. Sin un delegado o una delegada que promueva los debates en las escuelas, no hay vida gremial en la escuela, es una tarea fundamental. Y después también tiene la tarea de representar a sus compañeros y compañeras en las reuniones a las que los convocamos, ¿no? A los plenarios, a las reuniones de delegados y delegadas que se hacen en los distintos departamentos, ¿no? Es importante, y es un debate que tenemos siempre, que el compañero, la compañera delegada pueda llegar a esa reunión a transmitir, a señalar las preocupaciones, las posiciones, los planteos, las propuestas, los enojos de sus compañeros y compañeras. Eso es una cuestión central que me parece que los delegados tienen que ir tomando. ¿Está? En relación a eso, una preocupación, porque recorriendo mucho las escuelas en estos días, aparece el tema de la dificultad de muchos compañeros y compañeras que podrían tener interés, estarían dispuestos, pero que no es el momento porque no tienen tiempo, etc. Yo en esto quiero señalar dos cuestiones que para mí son importantes, porque es el debate que vamos haciendo en muchas escuelas con los compañeros. En principio, la tarea principal del delegado, que tenía que ver con el listado que yo señalaba recién, esa tarea principal es en la propia escuela en su horario de trabajo, ¿sí? Eso me parece que es un dato que no tenemos que perder de vista, ¿sí? No tiene que ser una tarea en un tiempo diferente, sino, bueno, ¿cómo hace? Sin duda es una tarea más, no quiero negar eso, pero ¿cómo hace para aprovechar el tiempo escolar en esa actividad? Y lo otro tiene que ver con cómo hace para la posibilidad para participar, cómo hace para participar de las reuniones, de las actividades. Y bueno, para eso están las reuniones de delegados y delegadas, ¿sí? Me parece que en esas reuniones de delegados y delegadas es cuando el compañero puede hacer uso de la licencia gremial, ¿sí? La licencia gremial es un derecho que tenemos, es un derecho que tiene que ver con la posibilidad de tener un tiempo para que
los compañeros y las compañeras puedan participar, y esa licencia gremial que el compañero puede tener es la que le permite de alguna manera no usar un tiempo extra, sino poder usar el tiempo de la propia actividad laboral, el tiempo de la propia actividad laboral, porque hace uso de la licencia. En eso también me parece importante aclarar que la posibilidad de la licencia gremial es para el compañero que se desempeña en su escuela como docente titular o como docente interino, ¿sí? El docente que está en la condición de reemplazante en su escuela, el docente que está en la condición de reemplazante en su escuela, puede ser delegado. Nada lo inhibe para que sea elegido por sus compañeros y compañeras como delegado. Lo que no va a poder hacer es uso de la licencia gremial. Pero insisto, en el caso general del compañero o la compañera que es titular o interino, ese caso más general, ese compañero no tiene por qué contar con un tiempo extra. Su actividad gremial va a ser o en su propia jornada de trabajo, insisto, como una tarea más, o en todo caso, cuando es convocado a alguna reunión, a algún espacio de formación, a alguna situación particular, lo que va a tener que hacer ese compañero o compañera es tomarse una licencia gremial, participa de la actividad, en la escuela le dan la licencia, y esa licencia que le dan en la escuela la puede usar para simplemente trabajar tranquilo sin necesidad de ocupar un tiempo extra. Entonces el artículo 42b, la licencia gremial, insisto, es una licencia que es solo para titulares o interinos, ¿sí? Dicho esto, y ya dejando un poquito algunas de estas cuestiones informativas más básicas que me parece que por ahí hace falta plantear, yo quería detenerme un poquito en pensar el momento que estamos en este gremio. No es un momento cualquiera, es un momento de mucho debate, de mucha discusión, y me parece también, y yo lo quiero señalar así, que es un momento que tiene que ver con una disputa, ¿sí? Nosotros hicimos el esfuerzo desde 4 departamentos en pensar cómo podría llegar otra voz al conjunto de la provincia. Ese es el intento, esa es la apuesta. ¿Cómo hacemos para que el conjunto de la provincia pueda escuchar otra voz que esa voz oficial? Porque creemos de alguna manera que hay 2 modelos de sindicato. De eso estamos hablando. Creemos que hay una disputa ahí, y que en esta disputa la elección de los delegados es un momento clave. Creemos, y eso es lo que buscamos, que en esta elección de delegados tiene que haber la posibilidad de que distintas voces se expresen en toda la provincia. Necesitamos que el sindicato amplíe su participación, haya más democracia y se puedan escuchar distintas voces. Y yo ubicaría, todos los cuadritos, discúlpenme, son un poquito esquemáticos, pero ubicar de alguna manera en esta placa 2 modelos de sindicato, ¿sí? Me parece que ese es el debate en el que estamos, y en ese debate es como yo quiero ubicar esta elección de delegados y delegadas que se está haciendo en toda la provincia, ¿sí? De un lado, tenemos un gremio burocrático. Es el gremio que nos impuso el año pasado el reglamentazo, el que acabó con esa idea democrática que con tanta fuerza señalaba Armando, del gremio democrático de un docente, un voto. Entonces, no es una definición cualquiera. Evidentemente hay 2 definiciones de sindicato que se expresan claramente, y yo quiero ubicar esta elección de delegado y delegada de escuela en ese debate. Hay de un lado un gremio vaciado y sin información clara. Eso es lo que está pasando en muchos lugares. Esa es la preocupación que nos llega de un montón de departamentos. Eso es el gremio que pierde fuerza y donde hay compañeros que se enojan y se quieren desafiliar. Nosotros decimos no, de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el gremio y comprometernos cada día más. Y por eso a ese gremio tenemos que poner un gremio que informa y que promueve el debate y que promueve la lucha. Eso es lo que necesitamos los docentes y las docentes, no solo de estos 4 departamentos, de cada uno de los rincones de la provincia. Y tenemos también en esto una definición fundamental, y con esto cierro un poquito este paralelo, de un gremio subordinado al gobierno, un gremio que está con sus intereses políticos atados tanto al gobierno nacional
como el gobierno provincial, un gremio que apuesta todo el tiempo a buscar acuerdos, ¿sí? Olvidándose de lo que plantean y las necesidades de los compañeros y las compañeras, y por otro lado, la necesidad de fortalecer un gremio que sea independiente y que esté subordinado no al gobierno, sino a las bases. A mí me parece que en este debate, en este momento histórico de nuestro gremio, donde después de más de 4 años y medio estamos renovando los delegados en cada una de las escuelas de los 19 departamentos, tenemos ahí un desafío, ¿sí? Nosotros sabemos que hay compañeros y compañeras que están en distintos lugares de la provincia que por ahí se sienten aislados, que les cuesta mucho plantear los debates, que no le dan espacio para que puedan participar. Bueno, la apuesta es esa, a que desde este espacio, desde los vínculos que vayamos construyendo, en este gremio que es único, es un solo gremio provincial que tiene una cantidad de delegaciones, podamos desarrollar, podamos fortalecer un espacio diferente, un espacio que venimos construyendo y que tiene la apuesta de recuperar las mejores tradiciones de ANSAFE. Un espacio que tenga que ver con un gremio participativo, bien informado, un gremio democrático, un gremio que apuesta cada vez más a escuchar la voz de los compañeros, un gremio que apuesta a, con las posibilidades y las necesidades que se pueda en cada momento, pensar que el camino tiene que ver con la lucha colectiva y no con acordar con el gobierno a espaldas de las bases. Un gremio que retome de alguna manera las mejores banderas de la docencia que tienen que ver con esa hermosa historia que traía Armando de la lucha del 21 y que en estos 100 años ha sido una historia de una riqueza impresionante. Bueno, esa riqueza hay que apropiársela para hacerla realidad en nuestro presente. Hay que apropiársela para dar las disputas que son las que tenemos que dar. No vamos a recuperar el salario, no vamos a recuperar nuestros derechos, no vamos a recuperar nuestra dignidad como docentes en cada escuela de la provincia si no damos esa disputa por el gremio que necesitamos. Es nuestra herramienta colectiva, es la apuesta que estamos haciendo. Lo que valoramos es que en este momento histórico, esta elección de delegados, después de 4 años y medio, es una oportunidad fundamental y la apuesta es esa. En los pasos que podamos dar, que en cada lugar de la provincia podamos llevar con las fortalezas y las limitaciones que tenemos este debate. Tenemos que recuperar la mejor tradición del gremio, tenemos que fortalecer esta organización y bueno, la apuesta es que en este momento esta elección de delegados y delegadas sea un paso fundamental en ese sentido. Bueno, fundamentalmente eso era lo que yo quería compartir con todos y todas y después, en todo caso, habrá tiempo para contestar alguna pregunta. Bueno, espero no haber pasado con el tiempo y bueno, muchísimas gracias por el espacio. No. Bueno, gracias Juan Pablo. Muy interesante y me parece que uniendo las intervenciones va tomando forma de lo que significa el rol del delegado. A mí me parece que a partir de lo que fueron diciendo los compañeros hay cosas que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Porque ustedes se encuentran en un contexto donde la palabra sindicato es una palabra muy interpelada y muy devaluada en el conjunto de la sociedad. ¿Qué tenemos que tener claro nosotros cuando hablamos desde un sindicato democrático, digamos, desde un sindicato participativo, con muchos errores y demás? Que para la patronal, ya sea el Estado o para las patronales privadas, el mejor sindicato es el sindicato que no existe. Registren eso. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. La segunda concepto, el segundo punto que me parece que tenemos que tener en claro es que en la historia del sindicalismo en la Argentina, el lugar más preciado para una estructura sindical y también para las patronales es el lugar del delegado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del lugar del trabajo, el lugar de trabajo. Y ahí vamos a ir avanzando y entender, y a ir hilando lo que para nosotros significa entender la vida sindical. Porque el sindicato no es la sede sindical. Hay que recuperar siempre esa frase de la CGT de los argentinos, de Tosco, que decían que el sindicato
no es 1, 2 o 3 o 100 edificios. El sindicato es un conjunto de compañeros organizados para un ideal de transformación y de redención humana y de emancipación. Entonces el sindicato tiene valor en tanto y en cuanto, yo lo afirmo, en el ecocentro de trabajo. No existe sindicato sin representación del lugar de trabajo. Como decía Armando, este es un sindicato asambleario, pero las asambleas y la votación directa en las escuelas necesitan de mediaciones y muchas de esas mediaciones las ejecutan y la promueven los delegados. Hay que reivindicar el lugar del delegado como ese lugar de pensamiento autónomo. Digo, ¿qué discute? ¿Qué necesita saber un delegado? Necesita saber de salario, necesita saber de normativa, de condiciones de trabajo. No hay que naturalizar en relación a las condiciones de trabajo y en las cuales nos desempeñamos. En esta etapa, por ejemplo, estamos en una etapa de innovación y reestructuración brutal que significó el tema de la virtualidad. Como delegados tenemos la obligación, junto con las direcciones sindicales y demás, de pensar qué significó estos cambios en nuestras condiciones de trabajo, muchos de los cuales llegaron para quedarse. Y ahí tenemos que entrar a pensar cada uno de nosotros. Nosotros, tiene que quedar claro en estas 4 seccionales, pensamos en un sindicato autónomo e independiente de los patrones, del Estado y de los partidos políticos. En el caso mío, aún de los partidos nuestros. El sindicato es una organización que anida, que cobija a trabajadores de diversas formas de pensar y que tienen opciones políticas. No estamos en contra de la política, estamos en contra de la partidización del sindicato. Un sindicato asambleario. El delegado no sustituye la asamblea, el delegado promueve la asamblea. El delegado debe promover cada vez más las formas de participación. Un sindicato que tenga una identidad con la clase trabajadora. No negamos la necesaria profesionalización permanente que tenemos que tener. Pero es un sindicato de clase. Es un sindicato que tiene una identidad como clase trabajadora. Vivimos de un salario y como tal, para mejorar nuestras condiciones está la vida del sindicato. Pero no lo podemos pensar por fuera de otros contingentes de trabajadoras y trabajadores que también se desempeñan en otros oficios. Un sindicato unitario. No queremos la palabra unidad como un sindicato vacío. Los delegados tienen que construir. La mejor unidad que se construye es la que se construye desde el lugar de trabajo. El problema no es la división por arriba. Un sindicato unitario que se ponga de acuerdo en un programa y que los delegados construyen unidades. La peor fractura que hay en un sindicato es la fractura del lugar de trabajo. Por eso el sindicato tiene que ser unitario desde el mismo lugar de trabajo. Y pensar que nosotros somos parte, no somos una suma de individualidades, delegados, sino pensar que somos parte de un sujeto colectivo. Pensemos al sindicato, al cuerpo de delegado como un sujeto colectivo. Y todo esto tiene que ver porque nosotros queremos construir un sindicalismo de contrapoder. Un sindicalismo que pueda plantear los equilibrios necesarios, los cuestionamientos, los conflictos necesarios para interpelar, cuestionar permanentemente al poder. Cuando digo el poder, digo los gobiernos, el Estado. Si no nos convertimos en un sindicalismo de contrapoder, nos convertimos en un sindicalismo de Estado. Y cuando un sindicato se acerca mucho al Estado, empieza la enfermedad. Cuando los dirigentes sindicales están más cerca de los pasillos ministeriales que de los lugares de trabajo, empieza a ser un sindicato subordinado a los intereses de las patronales. Sepan como delegados que tienen lugar
hacer sus asambleas en el lugar de trabajo, cuando el gremio las promueve colectivamente y hay que avisar, porque trabajamos con niñas y niños. Como decía Juan, el derecho a la licencia gremial, el derecho a la reunión, el derecho de presentar reclamos también del propio lugar de trabajo, no solo los reclamos generales. Hay que desnaturalizar porque en muchos lugares de trabajo nuestras condiciones de trabajo son precarias. Por eso el delegado no solo tiene que formarse, sino que tiene que saber investigar sobre su propio lugar de trabajo, que lo tiene naturalizado y no lo puede mirar. Y tiene que tener un espacio para la difusión de toda la información gremial que tenemos que tener. No queremos delegados en términos binarios de los malos y los buenos. Sabemos que existen contradicciones. Hay que trabajar sobre la contradicción. No vamos a renunciar como comisiones directivas a plantear nuestras ideas. Pero no queremos que sean delegados de ANSAFE Rosario o de la provincial o de Casero o de tal otro. No, hay que primero ser delegado del lugar de trabajo. Nosotros vamos a pelear para que nuestras ideas las podamos compartir todos juntos. Pero siempre asumiendo la politización de los delegados, ¿no? Hay una frase de Freire que decía, como educador suelo poner mucho énfasis en la comprensión de un método riguroso de conocimiento. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿conocer en favor de qué y en consecuencia en contra de qué? ¿A favor de quién conocer y contra quién conocer? Estas cuestiones que nos planteamos como educadores nos brindan la confirmación de otra obviedad que es la naturaleza política de la educación. No conocemos por conocer. Nosotros también como delegados tenemos que tener mucha expectativa y mucho deseo de conocimiento, pero siempre preguntando a favor de qué estamos conociendo y en contra de qué. No hay conocimiento neutral. Esa es la política que queremos discutir cuando discutimos con los delegados. No es una política si más partidaria o menos partidaria. El sindicato también educa. El cuerpo de delegado también tiene que ser un educador como sujeto colectivo. Nos educamos, nos autoeducamos entre todos nosotros y educamos al movimiento. Hay que recuperar esa idea la idea de alfabetización en términos políticos, de poder, cuando decía Armando la historia, es poder leer el contexto y el texto, permanentemente la ubicación del momento político, de las condiciones que tenemos para salir a dar la pelea. No. Todo eso es táctica gremial que la tenemos que pensar juntos. Eso también, como decía Freire, es leer el mundo. No somos solo personas que pensamos que permanentemente, todos los días, solo luchamos por el salario. Tenemos una mirada amplia sobre la naturaleza política de la educación, nuestras condiciones de trabajo, la normativa. La historia del sindicalismo sostuvo, mejoró cualitativamente la educación pública en la Argentina. Las mejores tradiciones sindicales de la Argentina aportaron y mejoraron no solo nuestras condiciones de trabajo, sino la educación pública. Sepan que ese es el rol que colectivamente desempeñamos cada uno de nosotros. Y defendemos la idea de pluralidad, de diversidad. La pluralidad, discutamos mucho en la escuela esto, la pluralidad y la diversidad de pensamiento no es un obstáculo, es una riqueza. No hay que pensar, pónganse de acuerdo todo cuando nos dicen Rosario, Santa Fe. Para ponerse de acuerdo hay que discutir ideas. Para ponerse de acuerdo hay que acordar programas. Porque si no, el pensamiento único empobrece la vida sindical. El pensamiento único empobrece la vida escolar, empobrece la vida política. Nosotros no adherimos a la idea de pensamiento único. Hay que adherir a una idea de un pensamiento diverso, plural, donde la lucha de ideas sea parte del motor de las cosas que nosotros tenemos que tener para construir los programas para cuestionar a las patronales. Y como delegados acostúmbrense a una cosa. Preguntar. Hay que saber preguntar. ¿Saben por qué? Porque no hay preguntas tontas. No tengan miedo a preguntar. No se aprende si no se sabe preguntar. No hay que descalificar nunca la pregunta.
Ni nosotros lo debemos hacer como dirigentes, ni ustedes lo tienen que hacer como delegados ante sus compañeros. Saber preguntar también significa saber escuchar. Y saber escuchar también significa poner un oído permanentemente en la base para construir los caminos necesarios para hacer este sindicato fuerte. La democracia la tenemos que entender como algo sustantivo. La democracia no es solo el hombre urna o lo que nos quieren hacer creer que cada 2 años votamos. La democracia es información. La democracia es formación. La democracia es la lucha por los derechos y es reconocer a los sindicatos, a los movimientos sociales en todo momento histórico y no solo cada 2 años cuando se vota. Hay que plantear que el sindicato es parte de la vida democrática del país y nuestro país es mucho más democrático cuando peleamos por una democracia sustantiva, avanzada. Y al interior del gremio, la democracia es lo contrario a la verticalidad. Ahí está la potencia del sindicato. No vamos a cambiar el mundo seguramente, pero sí, sin sindicato y sin un sindicato que luche, va a haber muchos menos derechos y vamos a perder derechos en ese sentido. Así que, compañeras, compañeros delegados o futuros delegados, que esto sirva para un revulsivo, que sirva para promover y postularse muchos de los que están acá y postular a muchos compañeros para que la vida democrática, desde la perspectiva de clase, fluya en cada uno de nuestros lugares de trabajo, en cada escuela, para el salario, para que se respete la normativa, para las condiciones de trabajo, y también el delegado organiza comunidades educativas, promueve la organización y la autoorganización con los papás, cuando a veces tenemos que luchar porque una escuela le falta, no tiene agua, no tiene luz, no tiene gas, o le faltan los salones, o hay que construir una nueva escuela. Nosotros debemos ser parte, ¿no? Venimos y somos parte del pueblo y hacia él nos debemos, por eso también nuestra lucha tiene que ser parte de la lucha con otros trabajadores y de la lucha popular, para defender la educación pública y nuestros derechos. Bueno, compañeros y compañeras, esa es parte de lo que nosotros queríamos compartir con ustedes en esta charla, y a partir de ahí un poquito pensar en las preguntas, las inquietudes. No es esto una asamblea, no es un debate, sino es una idea de que es un pasito más que nosotros tenemos que dar para construir un gremio potente para confrontar con las patronales. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, dale. Sí, yo quería saber justamente esto que estabas planteando de preguntar y de formarse. Yo tengo muchas inquietudes y como estoy empezando recién, quisiera saber de qué manera yo puedo acercarme y que me den, quiero tips, quiero cosas para leer, quiero saber bien cuáles son mis funciones, cómo debo observar, cómo debo cuestionar, todas esas cuestiones, porque quiero capacitarme y saber cómo tengo que hacer mi función. Bien. Sí, yo me voy a contestar algo, Gustavo, Sí. cortito. No, le digo agradecer a la compañera muy cortito. No, sin duda es una preocupación de los compañeros y las compañeras el tema de la formación, que es un proceso que no es de un día para otro, no es que hay que saber todo de golpe para ser delegado o delegada, sino, como vos decías, María Laura, me parece que lo que hay que tener es ganas de hurgar un poquito e ir conociendo algunas cosas, ¿no? Nosotros, por lo menos, en Rosario, pero creo que también otros compañeros lo han hecho. Tenemos un pequeño cuadernillo que tiene alguna información que es básica, que tiene que ver con conocer el estatuto de la asamblea, que hace falta para entender un poquito cuáles son las reglas de juego. Tiene que ver también con conocer el 3029, que tanto conflicto nos genera, y hay que leerlo e interpretarlo más allá de algunos debates, ¿sí? También el tema del reglamento de licencia, ¿no? Que por ahí nosotros nos manejamos muy rápidamente con el codigario, que es la herramienta práctica por ahí para resolver alguna cuestión, pero por ahí
tomarse el trabajito de conocer el tema de todo lo que es el reglamento de licencias, dicen bastante más que el propio codigario. Yo para pensar por ahí en algunas de las cuestiones que son las que más constantemente nos encontramos como dificultad, como problemas, como dudas, ¿no? Me parece que eso se va haciendo. Nosotros hemos hecho, y insisto, me parece que no solamente en Rosario, sino en los otros departamentos también, talleres de formación con el tema del 3029, con el tema de las condiciones de trabajo, talleres de formación con el tema del salario, el recibo de sueldo. Me parece que hay una cantidad de cuestiones que sí, que hace falta dar elementos. Nadie nace sabiendo todo, todos somos docentes y sabemos de qué se trata. Lo que hace falta es eso, esa preocupación, ese interés para ir viendo, ir haciendo ese recorrido. Lleva un tiempo y es un proceso y no es ir a estudiar a una academia, sino, bueno, ver en el propio intercambio con compañeros, en espacios de formación que vamos generando de las seccionales, en algunos materiales que circulan, ahora también circulan bastantes videos, bueno, son por ahí elementos donde nos podemos apropiar. Son importantes para cualquier docente, no es que el delegado tiene que saber esas cosas y los compañeros y las compañeras no, lo tenemos que saber todos, pero bueno, sin duda el delegado tiene ahí una tarea y está bueno que se preocupe, así que, bueno, desde ya me parece que el compromiso de todos los que estamos acá, de generar espacio de formación, de hacer circular los materiales, para que cada compañero, bueno, tenga eso, a partir de esta preocupación que vos señalás y que nos apareció en muchas escuelas cuando la recorríamos. No hay que saber, porque yo no puedo, porque no sé. Bueno, sabemos algo y iremos sabiendo seguramente mucho más a medida que nos comprometemos. Bien. Bueno, compañeras. Perdón, Gustavo, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Perdón. Tienen la palabra Dani Vergara y Silvana Núñez. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, la verdad que es muy interesante el debate que han planteado, porque, digamos, es un tema central para mí, la elección de delegadas y delegados y la representación que eso tiene para cada una de las escuelas y para el funcionamiento de una AMSAFE antiburocrática, una AMSAFE absolutamente democrática, y para producir ese proceso asambleario, la verdad que la figura de las delegadas y delegados es fundamental. Bueno, vengo de las conducciones que empezamos en el 2004, la recuperación de AMSAFE Rosario, y conjuntamente con eso creo que la unidad la fuimos armando, valga la redundancia, con Armando, por ejemplo, al calor de las luchas, ¿no? De las luchas que nos iban uniendo en un posicionamiento antiburocrático, pero también en un posicionamiento de pelea, por, como dijo Gustavo, por salario, por las condiciones de trabajo, y ahí fuimos armando una unidad provincial y con otros departamentos, obviamente en el marco de muchísimas diferencias que no vamos a negar y que acá en la charla también se van explicitando, pero la verdad que tiene una importancia fundamental poder estar en esta unificación de pensar cómo construir, ¿no?, esa democracia sindical. Yo lo que quiero también decir, como compañera de la escuela, porque estoy laburando adentro de la escuela y como también delegada, es que a mí me parece fundamental, lo primero es poder escuchar a las compañeras y los compañeros, poner la oreja, lo que se dice entre comillas, poner la oreja en la escuela, y eso te va a dar una representación muy importante, digamos, porque si nosotros no nos despegamos, yo milito en política, todo el mundo sabe, pertenezco a un partido político, pero si nosotras no nos despegamos del sentir de las compañeras y a su vez nos convocamos como impulsores de la movilización, de la lucha, de dar debates,
difícilmente podamos asumir después otras representaciones. Entonces, a mí me parece que en esto de las delegadas y de los delegados es deber de la comisión directiva de cada uno de los departamentos promover un sistema asambleario permanente y también la formación, porque no le podemos dejar el peso en eso a las compañeras delegadas, pero a su vez, digamos, en nosotros también está poder escuchar y representar al conjunto de la escuela. Sin lugar a dudas, desde hace muchísimos años estamos dando una disputa muy fuerte con AMSAFE provincial, que nos ha metido en un fraccionamiento a su vez al interior de las escuelas, y eso no lo podemos negar y tenemos muchas dificultades, pero para eso necesitamos fortalecernos entre nosotros. Así que yo saludo el espacio unitario, el espacio de ir pensando de conjunto, para poder después llevar a nuestro departamento, en particular a AMSAFE Rosario, que creo que tenemos que ir a una mayor profundización de la democracia sindical, y una unidad también nacional que se debe dar, y una coordinación de la pelea. Tenemos que retomar la pelea por el salario en esta situación tan terrible y en esta crisis, así que eso es uno de los ejes que creo que como delegadas y delegados nos tiene que motorizar. El salario, los componentes del básico y la pelea por condiciones. Gracias y a seguir pensando. Gracias, Dani. Silvana Núñez. También están en la lista Román Moni, Teresa Escobar y se supone que Claudia Croce. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha porque estoy en un dispositivo que no tiene buen sonido. Se escucha muy bien. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Bueno, yo soy Silvana, soy delegada de la escuela secundaria. Bueno, nosotros vamos a comenzar a hacer, digamos, las votaciones, y la pregunta o la inquietud que nos está, digamos, atravesando, más que nada tiene que ver por ahí, cómo promover la participación, digamos, que viene un poco relegada en uno de los niveles donde no hay presencialidad, que es en el nivel terciario. De hecho, bueno, hoy tuvimos reunión nosotros en Secretaría, y la duda que yo tengo, y lo dejo acá como para pensarlo, es si convocar a una renovación de cuerpos de delegados desde el debate en qué tipo de dirección queremos ir. Si ahí decía Juan, mostraba un flyer, un PowerPoint, un gremio burocrático o un gremio democrático. Si presentarlo en esos términos, de qué piensan acá los compañeros, podrá fortalecer la construcción del cuerpo digamos, de docentes y la representación que nosotros tengamos por delante. Me pregunto eso, porque lo que nosotros vemos es cansancio de los compañeros, cansancio, y ese cansancio se vuelca en por ahí abstenerse. Así que bueno, dejo la pregunta y yo tengo una posición tomada con respecto a eso, pero lo que yo pregunto es en términos de convocar a la participación. Yo estoy preocupada por eso con otras compañeras también. Así que, bueno, gracias. Y después lo otro, si Juan iba a compartir esos materiales que estuvo presentando, nada más. Sí, Vero, si le doy 3 preguntas para que no ir solo con una, sino ubicarlas como bloques, ¿no? Román está en la lista. Román. Ahí está, sí. ¿Se escucha bien? Moni. Está. Sí. Bien, no, en principio quería consultar, ahí a una de las compañeras que pidió el cuadernillo, ya se lo subimos ahí en el chat, en una de esas les sirve, después lo descargamos en otro formato.
No, lo que quería preguntar en realidad, porque hoy por la tarde, como usted, no sé si en realidad me presento, yo soy delegado de 2 escuelas de Rosario y también trabajo en el cordón industrial, y veía que ahí están hablando eh, sobre la situación del cordón industrial precisamente, y bueno, hoy teníamos los mensajes de que había una suerte de regalos y unas cuestiones así, que da la casualidad que justo llegan en este momento, y sobre todo recién estaba leyendo de que hay cierta desinformación, lo que nos parece también importante. Perdonen que hablo acá para el costado, pero tengo el monitor de este lado, por eso. Nos parece importante, sobre todo, por eso la idea era que vengan, y sé que hay varias compañeras porque he visto los nombres ahí del sector de autoconvocados, y en realidad la pregunta era, ¿qué pueden decir sobre estas cuestiones, donde a veces este tipo de seccional, como la de Fernández, utiliza estos artilugios para tratar de romper los debates y de acallar o no lograr lo que sería la elección? En ese marco hay muy poco movimiento, lo único que se mandó fue un flyer que avisaba más o menos la fecha, y cada escuela, digamos, que estaría reivindicando a los que ya lo son. La idea es qué nos sugieren ustedes o qué se podría hacer en este caso para las compañeras que están acá del cordón. Entiendo que por ahí está Lorena, creo que es la figura más representativa, después si ella quiere hacer alguna locución. Era simplemente eso para ver qué nos dan como sugerencia desde este espacio que tiene más recorrido, y sobre todo que aprovechando que están los otros compañeros y compañeras de la provincia. Y también me gustó eso que dijo Dani de la unidad, sobre todo pensando, porque digo, que seamos tantos y tantas en este momento, me parece buenísimo, sobre todo si lo vemos en vistas de una provincialización incipiente de esto que estamos haciendo en este momento. Gracias. Moni. Moni, ¿estás ahí? Hola, Moni. Hola, hola compañeras. Hola, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Vero, ¿se escucha? Sí, sí, Moni. Sí, se escucha. Bueno, saludar esta iniciativa como siempre, compañeros, es maravilloso. Es poder comunicarnos, poder estar en la misma sintonía, digo. Y voy a hablar, a lo mejor me acortan el tiempo, a lo mejor no, pero espero que no, porque capaz que no me van a escuchar mucho más de acá a futuro. Yo he sido una delegada histórica en el Nacional 1, cuando empezó el Nacional 1 a tener en verdad peso en las votaciones, que las tengo todas guardadas, antes de que, si bien estaban las delegadas de Tere, de Casielo, etcétera, etcétera, antes de eso, bueno, ahí empecé a tener, a ser delegada y votaciones tremendas. Con esto quiero decir, debatir con las compañeras, con les compañeros, a tener una participación y a tener un consenso y a ser escuchada por los compañeros. Ahora bien, cuando empezó, yo me jubilé y siguieron 2 o 3 compañeros míos, 2 compañeros, una compañera, siguieron, y yo seguí participando del Nacional 1, y seguí estando, y seguí yendo a custodiar las urnas, delegada, cuando la Celeste nos iba a meter cosas, etcétera, 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 sin hacer tanta bambolla y sin hacer como lo hacían las otras delegados. Bueno, con esto quiero decir que hemos resistido
resistido todos los embates. Hemos llevado adelante un proyecto con un programa que siempre fue los que nos llevó adelante, seguir ese programa. Ahora bien, cuando se dio este tema del reglamentazo, etcétera, etcétera, bueno, acá hubo diferencias con la conducción de Lanzafer Rosario recuperada. Cuando digo recuperada, es recuperada a Lanzafe provincial. Porque cuando ahora alguien dice, bueno, somos todos los mismos compañeros, no, llevamos adelante proyectos diferentes. Y si llevamos adelante proyectos diferentes, somos diferentes. Quiero decir que ahora, con toda esta parafernaria de que la gran lucha de Lanzafer Rosario, les están entregando el Nacional 1 a la Celeste. Yo los saludo, les saludo, compañeros de Lanzafer. Yo voy a seguir como jubilada. Yo como jubilada voy a seguir, pero lo lograron. Lo que no logró la Celeste en todo ese tiempo, lo lograron ustedes. Es así. Porque no es que nos siguieron, votaron, hicieron, llevamos adelante. ¿Y qué hicimos? ¿Y qué hicimos? ¿Y qué hicimos? Nada. Sí, bueno, llevamos adelante tal cartel, el otro cartel, hacemos que la resistencia era sacar el cuerpo de delegados, cuando el cuerpo de delegados después no iba a poder ni siquiera tener la licencia gremial, que ahora parece que la tienen, ergo parece que están hermanadas, Lo último, en el último plenario fue salir a correr y alrededor, qué sé yo. Moni, podés ir avanzando con cantidad de compañeros. Ya termino. Gracias, por favor, compañeras, la idea era hacer una compañeros. serie de preguntas. La intencionalidad esta era estimular. Compañera Teresa Escobar, yo digo, si hacemos un bloque de preguntas y después podemos hablar y así, antes que se autodisuelva la reunión y que termine con mucho menos compañeros, nosotros finalizar acordando la misma cantidad de compañeros que empezamos cuando finalizamos. Yo quería hacer Teresa. Sí, Perdón, acá estoy. Esperame un segundo, Teresa. Quería dar respuesta a dos preguntitas que estaban en el chat. Son muy cortitas. Primero hacían referencia a si un afiliado con poca antigüedad puede ser delegado. Tendrían que tener en principio 1 año de antigüedad. Si no lo tienen y hay consenso con los compañeros, no hay inconveniente. Eso por un lado. Y después habían preguntado también hasta cuándo hay tiempo para presentar la ficha. Bueno, en realidad la votación se puede hacer hasta el día 20. Si por ahí necesitan algún día más, se comunican con nosotros, con cada delegación, y se acuerda una entrega posterior. Teresa, perdón y gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí, Teresa. Sí. Bueno, buenas tardes otra vez para los que no saludé hoy. Bueno, yo tengo una gran pregunta. ¿Cómo vivir o cómo continuar sin las delegaciones, sin las reuniones de gremio, ¿no? Como delegada. Soy delegada de la 587 de Santi Espíritu, General López, y bueno, es mi última reunión como delegada, estoy pronta a jubilarme, pero tengo una gran alegría. Y de alguna manera quise hablar para responder a alguien que decía que quería ser delegada o que estaba por ser delegada, pero que necesitaba aprender, no sabía si estaba preparada o no sabía. Y yo tengo 2 cosas para decir en cuanto a esto, en cuanto a la promoción de delegados, de nuevos delegados, ¿no? Me gustó cómo lo aclaraste ahí, porque es lo que he vivido. El delegado debe informar, formar, promover los debates, representar. Es lo que he intentado hacer desde hace varios años. Y una de las cosas que vos dijiste y que también desde la experiencia lo he vivido, es que hay que aprender primero a participar. El querer ofrecerse para representar a los compañeros, pero también participar de las asambleas.
En las asambleas, en los debates, en el hablar y en el escuchar, uno aprende mucho. Y ser delegado es apasionante, porque no solamente te vas formando, sino que vas valorando más tu tarea docente, porque vas conociendo tus derechos, a la vez que vas reafirmando las obligaciones. Y bueno, yo junto a mis compañeras delegadas hace 2 o 3 días informamos la necesidad de esto de renovar delegados, ese espacio vacío que va a quedar en mi lugar, y con la suerte de que hubieran otras docentes que se ofrecían para este cargo. Eso para mí fue la satisfacción más grande, el que no va a quedar un lugar vacío. Yo me voy, pero hay 2 que se ofrecen para seguir, ¿no? Y por otro Bien. lado, me gustó también que hay que saber que cuando uno va a una asamblea, y la hemos vivido, y sobre todo en estos últimos años, General López, que nosotros pertenecemos a un grupo, más que a un grupo, a un gremio donde se defiende la pluralidad y la diversidad, y que muchas veces tuvimos que discutir para defender ese que no necesitamos es pensar todos iguales, lo que necesitamos es acordar y continuar y unificar a lo mejor la lucha, pero no las ideas de cada uno, sí aprender a defendernos. Así que para mí fue una gran satisfacción haberme acercado al gremio, una gran satisfacción haber sido delegada. No sé si voy a poder seguir siendo jubilada, ojalá que sí, pero si no, de vez en cuando voy a meterme para estar cerquita de ustedes, porque no solamente he aprendido escuchando y hablando, sino que también compartiendo. Me he sentido muy contenida, querida, y no solamente por ahí, no solamente representando a mis compañeros de escuela, sino también en este conocernos en las asambleas de delegados, empezar a sentirme representada en lo que dice otra compañera, y el saber que represento cuando yo hablo a otras que estaban al lado. Así que a las que van a ser nuevas delegadas, anímense, porque se puede, siempre y cuando uno tenga la disposición y el oído atento para escuchar y aprender. Muchísimas gracias, compañeros, y buen éxito a los nuevos. Bueno, gracias, Teresa. En los gremios democrático y participativo, como nosotros, tenemos una comisión de jubilados, donde ahí también hay un espacio que se discute y se delibera intensamente, así que siempre tiene un lugar para seguir participando. Vamos a insistir, esta era una reunión informativa, para que los compañeros que se van sumando ahora puedan hacer algunas preguntas y así ir dando respuestas y poder acotar en tiempo, ya que si no corremos el riesgo de atenuar la participación. Claudia Croce. De todas maneras, sí, démosle la palabra a Claudia Croce, Lore Nali, perdón. Sí, Claudia, Laura. Que bajó, y Moni, que quiere hablar nuevamente. Y Nali y Toledo. A ver, está Claudia, está María Laura, está Nali y está Toledo. María Laura Contarino estaba anotada también. Sí, no sé, ¿empiezo yo o empieza Claudia? Era Claudia Croce. Claudia, ¿estás ahí? Bueno, seguí María Laura y después le tocará a Nali. Yo tenía una duda, pero no sé si es el momento de plantearlo. En realidad es una duda ya que tiene que ver con mi función de delegada, porque en estos tiempos tenemos sobrecarga laboral y han surgido en estas semanas pedidos de acompañar a chicos que están en media, en escuela media. Han surgido pedidos de acompañar a chicos que están eximidos de presencialidad por cuestiones de salud, y eso es una sobrecarga laboral para nosotras. Entonces yo fui a hablarlo con la directora y le dije, esto es una sobrecarga, el hilo no se debe cortar por el lado fino, yo voy a ayudar a mis alumnos, pero en cierto punto, si esto se generaliza y pasan el 50% de mis alumnos a trabajar de esa manera,
yo no puedo trabajar así. Y me dijo, no, no, pero eso está en tus funciones, eso está dentro del paquete de tus funciones, pero yo tengo la totalidad de mis horas frente a curso, es decir, que yo tendría que hacer esa preparación, que la puedo armar, pero todo un trabajo y el seguimiento y la corrección fuera de clase, es decir, es la sobrecarga que ya conocemos todos, que fue en pandemia y que nos dijeron que era un año excepcional y que ahora se sigue todavía viviendo y que me dice la directora a la cara, eso corresponde que lo hagas. Entonces, quiero saber hasta qué punto. No sé si es el momento de plantear esto, ¿eh? A lo mejor está fuera de lugar. No, me parece que es parte de otro debate que está interesante porque con condiciones de trabajo, sí, sí. María Laura. Bueno, entonces nos traeme para hacerme un sándwich y mami, y listo, y no gasto. Nali, Jessica Nali. Hay una compañera que había pedido la palabra. Una reunión de delegada para poder aprender a ser delegada. El que maneja el Zoom puede silenciar, compañeros. Compañera Nali, si está anotada, si no, Hola, Alejandra. Hola, ¿me escuchan? Sí. Escucho re mal. Bueno, no, en realidad hacer un aporte, Román nos nombró a los docentes autoconvocados, decir simplemente que acá, más o menos lo que venimos diciendo siempre, acá para los departamentos que no son oposición de la provincial se hace todo muy, muy cuesta arriba, muy difícil. Con esto de la elección de delegados, antes de que salga el flyer de la provincial, nosotros nos habíamos enterado por ustedes que iba a haber elección de delegados. Bueno, lo consultamos con nuestro secretario departamental, él dijo que no sabía nada, que eso eran solamente rumores, etcétera, hasta que, no sé, finalmente sale el flyer de la provincia y bueno, ayer, no, el viernes creo que, o esta mañana, ni me acuerdo, me comuniqué otra vez con él y, no, porque él me había dicho que tenían que llegar papeles, que no era tan sencillo, que bueno, que tenían que llegar urna, no sé, un montón de cuestiones que bueno, que no me parecía algo ilógico, pero lo ponía como que era algo que no se podía hacer de una semana para la otra o algo así. Disculpa que estoy un poco afónica. La cuestión que hoy a la mañana, bueno, finalmente manda que a partir de hoy y hasta el viernes se pueden elegir delegados. Yo me encuentro esta mañana con una compañera que es del PO, de acá de San Lorenzo, y me dice que ellos lo que acostumbran a hacer generalmente es tapar estas elecciones. Nos pasó en la última vez, hace 2 años atrás, cuando nosotros iniciamos un poco este camino, que no estaba promocionada la elección, ni siquiera, digamos, tuvimos que ir nosotros también y ir a las escuelas y a decir lo que estaba pasando. Entonces, por ahí, digamos, de qué manera se hacía la elección. Por ahí coincido en que hay mucha desinformación. Creo que nosotros deberíamos esta semana hacer una fuerte campaña, por lo menos para que los compañeros y compañeras que quieran, sobre todo para que se postulen. Hoy estuvimos hablando con algunos compañeros y compañeras y está este temor de decir yo no voy a tener tiempo, no me puedo comprometer a algo que no sé, digamos que no lo sé hacer. Entonces por ahí incentivar esto de decir que una vez que uno está ahí adentro puede aprenderlo, que no es nada de otro mundo, no es ni siquiera, digamos, tener un cargo político ni nada por el estilo, pero que es muy importante poder estar para entender de qué se trata desde adentro, porque también siempre está el fantasma de la desafiliación, por lo menos acá pasa eso, no sé si pasará en todos lados, pero acá eso está cada tanto aparece y aparece, y creo que tiene que ver un poco con este desinterés de la participación política que hay en general, del descreimiento, de que los políticos son todos iguales, de que por ahí empezar a pensar en qué otra manera de hacer política, desde lo sindical, desde lo gremial es posible, poder entender de que hay otra manera de tener un gremio que sea de participación colectiva, que sea, digamos, acá por ejemplo, ya lo dijimos un montón de veces, gracias a las reuniones que tenemos por ustedes que nos invitan, no tenemos asambleas, tenemos una vez cada tanto alguna reunión de delegados, pero no tenemos.
Entonces, es todo muy difícil, es un granito de arena, es hablar con un compañero, es el boca a boca, y bueno, así que nada, decirles eso nada más. Nosotros ya nos vamos a poner en campaña a partir de mañana para tratar de llegar a todas las escuelas, para tratar de hablar por lo menos con 2 o 3 compañeros de cada escuela que se están acercando, que se fueron acercando en este tiempo con nosotros, y bueno, ver que si podemos realmente armar un frente que sea opositor a lo que tenemos hoy acá. Así que bueno, muchas gracias, como siempre, por darnos este espacio. Saludos para todos y todas. Alejandra Toledo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo mío fue una confusión. Yo me anoté porque quería que me pongan mi teléfono en el grupo de difusión de información. En el jardín donde estoy, que es el 74, el INTI, no nos llega la info. Nos llega de un solo lado, como siempre de la celeste. Y de acá de José Rosario jamás nos llega. Me llega de mano mi directora. Alejandra, y, bueno, sí. Te hago una pregunta. ¿El Intiguasi es el 74? Exacto. ¿Vos estás en el turno mañana? Sí. Mañana paso si querés. Dale, venite, bárbaro. Voy a estar por ahí. Dale, veo. Bárbaro. Convive y te esperamos entonces, genial. Nos vemos y saquemos las dudas totalmente. Muchas gracias. No, por favor. Justo mañana andaba por ese lugar y habíamos quedado en pasar. Habíamos andado por la 94 y la 1260. Excelente. Mira, anda a mostrarle a tu papá. Mostrarle a tu papá. Bueno. Te mojaste, viejo. ¿Por qué te mojaste? ¿Con qué? Bien. Bueno, compañeras y compañeros, un poquito para ir cerrando, ¿no? Insistir esto, el derecho a ser delegado es de todos, los requisitos es 1 año como afiliado, pero si hay acuerdos, y en general los acuerdos existen, ese tiempo puede acotarse, sí tiene que estar afiliado. No ocupas Wi-Fi a menos que te lo diga. Termino de hablar. Poder cerrar la segunda cosa que me parece que el viejo está hablando que hay que plantear es que ante la decepción o ante el intento de planchar la vida democrática de las instituciones, de los gremios, es una batalla permanente. O sea, se aprende a participar participando. La información es poder. Ustedes sepan en todos los lugares de la provincia que estas seccionales permanentemente están socializando la información. Por lo cual, a ustedes les va a llegar la información aunque no les llegue de su propio departamento. Y sobre eso traten de auto-organizarse. No dependan, digo, una sugerencia si uno puede hacer hacia otro departamento, es que no dependan del dirigente, digo, no es que el dirigente que representa a la seccional no tiene que hacer nada, pero si nosotros nos atamos a los tiempos de ese dirigente, estamos fritos porque te marca los tiempos, te acota los tiempos, o sea, la información es poder. Y si hay algo que tienen claro es que ellos no socializan la información, ¿no? Y a mí me parece una cosa, ustedes piensen esto, nosotros no ganamos, Rosario, digo, nosotros teníamos las mismas adversidades que ustedes y a veces peor. Digo, y ahora, lo que nosotros sí tuvimos claro en un momento es la autoorganización, es funcionar como un colectivo alternativo, como un colectivo, no haciendo paralelismo gremial, pero sí permanentemente chuceando sobre la información, visitando las escuelas, compartiendo pequeñas reuniones, grandes reuniones, no hay secretos. No es solo presionando al dirigente sindical para ver si te va a dar la información o no, donde lo vas a lograr. Después el problema de la participación es un problema de la sociedad. Hoy los sindicatos, y este sindicato tiene más vida participativa que la mayoría de las instituciones de la sociedad. Ustedes piensen que no hubo prácticamente, no solo por la pandemia, pero ya los partidos políticos son cáscaras vacías. Ya no funcionan las seccionales, ya no funcionan los locales barriales. Digo, el hecho de que haya democracias débiles es una estrategia del poder, del imperio, del imperialismo, de los grupos económicos que piensan que solo tienen poder, que solo tienen representación aquellos que pueden salir en los medios hegemónicos.
Bueno, nosotros tenemos otra construcción, así que es más ardua, es más ardua en ese sentido, Silvana, pero que vale la pena. Vale la pena, aún ante la decepción. Y yo les digo una cosa. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, Gustavo. Alguien está compartiendo pantalla. Bien. Y yo les digo una cosa. La decepción, digo, esto por muchos años, a veces, los delegados se sienten decepcionados porque no los escuchan en la sala de maestro, porque a veces llega la que vende abono, la otra, y a veces parece más importante otra cosa que... Pero ustedes sigan machacando. Yo les puedo asegurar que eso, a la larga, suma, los terminan escuchando y los terminan reconociendo. No bajen los brazos. Hay veces que en una plenaria nos dan 10 minutitos. En algunas escuelas ni siquiera nos dan eso y tenemos que hablar salón por salón. Pero esta forma de construcción, digo, no hay una receta, pero no bajen la guardia con el tema de la participación. No bajen la guardia. Y yo les puedo asegurar, la lucha, la protesta, vivifica. Tiene que ver con nuestra salud física y mental también. La queja, la decepción, la desafiliación no son un buen camino para nuestro trabajo también. Así que, por favor, en eso, a promover más participación, más protesta, más rebeldía, más pensamiento crítico. Nos hace mejores docentes, nos hace mejores personas, mejores ciudadanos y nos hace mejores militantes sindicales. Así que, bueno, me parece que vamos llegando a este fin y nos estamos viendo en la próxima. Me parece que tenemos en cada uno en su departamento y en las redes que tengan, tenemos un desafío, que es intensificar las elecciones de delegados. Que llegue a todos los lugares, que sepan que en esta semana se eligen delegados y que vayan sí a hablar a las seccionales, porque si hay que postergar en una semana en escuela, se hacen. Pero por favor, intensificar la elección de delegado en todos los departamentos. A cualquier compañero que tengamos de un departamento vecino, cualquiera, se trata de que lo podamos difundir. Ante el silencio de los otros, lo que vale es la palabra, la agitación. Así que... Gustavo, una cosita en relación a lo que vos señalabas, y insistir en la importancia de que estamos a disposición, de que estamos en unos días claves, que circulan los teléfonos y qué sé yo. ¿Cómo hacemos para que cada compañera que tenga voluntad de postularse, les llegue la información, tenga los elementos, y a pesar de algunas conducciones que quieren que no se entere la gente de la elección, que se hagan por atrás, que cada compañero o compañera en cualquier lugar de la provincia sepa que puede contar con una cantidad de información que daremos desde el lugar que puedan llegar, desde nuestros teléfonos, de las seccionales, apostando a eso, a la participación, a la democracia, a abrir un espacio de compromiso sindical contra algunas conducciones que quieren cerrarlo. Me parece que si sirvió para algo de esto, esta charla, es la apuesta, y bueno, seguiremos en contacto todos estos días. Bueno, compañeras, compañeros, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y por supuesto, bueno, ahora a la cancha, ¿no? Vamos a seguir haciendo la tarea y a pelear por el derecho a tener delegadas y delegados, que es un derecho democrático de ciudadanía que los trabajadores en nuestro espacio de autoorganización tenemos que reivindicar.